Listo, muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a este Zoom gratuito. Mi nombre es, tengo el gusto de compartir esta noche con la super genial y super maga Paula Gil. Ay, Mucho muchas gusto. gracias, Rafa. Muchísimas gracias. Sí, y yo acá súper honrada de estar con Rafa allí. Pues mucho gusto a todos, gracias por acompañarnos. Este es un Zoom que es de un tema súper interesante, que es sobre el dolor. ¿Y qué nos quieres compartir, Paula, acerca de esto? Bueno, digamos que una herramienta que me parece muy importante en relación con el tema del dolor es que normalmente nosotros cualquier como intensidad física o cualquier cosa que sentimos en nuestro cuerpo, inmediatamente tendemos como a clasificarlo o ponerle el título de dolor sin hacer ninguna pregunta. Y adicionalmente, pues como que consideramos o juzgamos que el dolor es malo, ¿sí? Nunca vemos el regalo que puede haber como detrás del dolor o todas las posibilidades que hay detrás del dolor o que quizás pues el dolor es una potencia que no estamos reconociendo. Efectivamente, Paula. O sea, parte del asunto del dolor es bien curioso porque hay una parte como energética que es como básica, que es tu punto de vista crea tu realidad. Tu punto de vista crea tu realidad y es impresionante lo profundo que es esto. Y en el tema del dolor, si tú consideras que el dolor es algo terrible o cualquier señal que te da tu cuerpo es algo terrible, así es como lo vas a estar creando. Y entonces ahí no va a haber salida porque tú lo estás creando así. Y los cuerpos, parte de la maravilla de los cuerpos es que te dan un montón de información, ¿o no? Sí, claro, por supuesto. Ujú. Los cuerpos te están diciendo muchas cosas que podrían ser conciencias si no las juzgaras como dolor. Y el asunto es que lo hacemos casi que automáticamente la mayoría de las veces. Los cuerpos se comunican con intensidades. Y si tu cuerpo te quiere decir algo, va a ver la manera en que se comunica contigo. Y esa es parte de la maravilla de empezar a ir cachando toda esta maravilla de comunicarse con el cuerpo y estar en comunión con él. El cuerpo te va a querer decir cosas. Y si tú no le haces caso, lo que hacen los cuerpos es, ¡pum!, le sube el volumen. Y si no le haces caso, ¡pum!, le sube el volumen. Hasta que le hagas caso. Pero el asunto es que en ese momento, cuando los cuerpos empiezan a subirle el volumen, ahí es donde lo creamos como dolor. ¿Ah? Y Ujú. eso es lo que empieza como a crear toda esta parte del dolor, ¿sí? Porque nosotros lo estamos creando como eso. Y muchas veces realmente ni siquiera es un dolor, puede ser una percepción. Otra cosa es que ni siquiera es que ese dolor sea nuestro, ¿sí? Pues porque como ya sabemos, el 99.99% de las cosas normalmente no son nuestras, pero casi siempre hacemos como la conclusión de que si lo estoy sintiendo es porque es mío, es porque es malo y es porque hay algo incorrecto. Y efectivamente, Pablo, muchas veces, o sea, es que es curioso, o sea, muchas veces no tomamos en cuenta que tenemos muchas capacidades. Y una de las grandes capacidades que tenemos es de percibir cosas. Y parte de lo que ha ayudado a millones de personas con las herramientas de Access Consciousness es darse cuenta de que no porque lo perciben, no porque se dan cuenta, es de uno. O sea, muchas veces, y esa parte es súper, súper interesante, porque ¿cuántas veces no hemos llegado a algún lugar y de repente nos ponemos enojados? O de repente estamos en un lugar y nos ponemos tristes. Y de repente no hay ninguna razón de por qué eso, ¿no? Y eso es que tenemos una gran capacidad para un montón de cosas. Tenemos capacidades para percibir, tenemos un montón de capacidades. Y así, de la misma manera, los cuerpos tienen capacidades. Y muchas veces, la gran mayoría, lo que te están dando es un montón de información de otras cosas. Los cuerpos te dan información del pasado, del presente, del futuro, de otros cuerpos, y es una cosa
Ujú. Y como comentan ahí en el chat, sí, cuando entras donde hay mucho tráfico y empieza la ansiedad y la angustia. O cuando hay mucho tráfico y tú te pones también como, ¡ah, súper loco!, ¿no? ¿Cuánto de eso es solo toda la energía que estás percibiendo de lo Ujú. demás? Sí. Mira Les- que, digamos, justo ayer, pues yo estaba así como, wow, así como la más expandida, todo. Y llegué a mi oficina y llegué súper contenta y de un momento a otro empecé como a decir, qué raro, me siento como bajita, como cansada, como triste. Y bueno, entonces no me fui a la conclusión, sino que empecé a preguntar, ¿qué hay acá? ¿Qué información hay acá? ¿Realmente esto es un dolor? ¿Es una intensidad? ¿O realmente esto es solo información y es una conciencia? Y ahí tuve la respuesta de que realmente lo que estaba percibiendo era la tristeza del lugar, porque en ese lugar donde yo trabajo ocurrió una tragedia hace muchos años, una Ups. me silenciaste. Ajá, perdón. Ah, bueno. Y entonces lo que estaba percibiendo era mucha esa tristeza que estaba como en las paredes, en el espacio y todo lo demás. Ajá, y cuéntanos, o sea, esto que tú haces de hacer preguntas, ¿cómo es que funciona esto de hacer preguntas? O sea, porque para un montón de personas esto de hacer preguntas es como, ¿qué es eso de hacer preguntas? ¿Cómo así? Ujú. Sí, claro, por supuesto. Incluso cuando yo también llegué a Access, yo decía, pero ¿por qué hacen preguntas todo el tiempo? O sea, ¿qué es eso de estar haciendo preguntas? Y es porque realmente la pregunta te saca de la conclusión. La pregunta te abre como un nuevo universo de posibilidades que antes no tenías ni siquiera como dentro de tu caja de miles de respuestas. Ah, y la parte del asunto es que cuando uno vive como con conclusiones, y si no le pega exactamente a la energía que es muy difícil lograr el cambio. Sumamente Ujú, complicado cuando uno no le da a la energía. Y esto es lo que hace que Access sea tan efectivo, porque no se trata de darte soluciones y darte respuestas, sino que se trata de empoderarte a que tú sepas. Y hay cosas bien locas, o sea, ¿cómo va a ser que esta cosa que siento aquí no es mía? Claro, si tú reconoces que tienes capacidades y te das cuenta de que, esto que tengo en el cuerpo no es mío, wow, lo vas a poder cambiar. Pero mientras uno va a la conclusión de que, seguro es esto por esto y esto, es bien difícil cambiar las cosas. Sumamente claro, complicado. porque sí, mira que no, a nosotros nos han enseñado que siempre tienes que encontrar la respuesta. Entonces, si te está doliendo el brazo, entonces pues tú puedes decir, no, seguro es que dormí mal, es que me acosté para el lado que no es, o es que hice mucha fuerza en el brazo, o pues si te vas, digamos, a otras técnicas, no, es que es el lado derecho, entonces el lado derecho es la parte masculina, entonces seguro de tener un problema con mis papás o con mi lado paterno. Y realmente ahí ya estás en la conclusión, porque ¿qué tal que si en lugar de irte a todas esas conclusiones, empiezas por hacer una pregunta que sería, ¿esto es mío? ¿Sí? Y la segunda, bueno, realmente es una información, es una intensidad, es un dolor, porque también cuánta energía usamos contra nosotros mismos para detenernos y cuánta energía usamos para no ser la potencia que realmente somos. Ujú. Eso es súper interesante porque muchas veces cuando tú defines ya como el dolor como algo malo, cuando tú defines lo que, la información que te da tu cuerpo como algo malo, tú usas energía en contra tuya para crearlo de esa manera. Y entonces, como eres sumamente poderoso y sumamente poderoso, lo vas a crear así. Y cuando uno empieza a crear dolor, duele, duele, porque uno es bien hábil para eso, ¿sí? Y esta es la Ujú. parte que ha hecho esto súper revolucionario, porque no se trata de ir, o sea, no se trata de ir a la conclusión de que el dolor es malo, ¿no? Y ahí es donde, si dejamos todas las conclusiones que hay detrás, es donde se abre un campo impresionante de cambio que es impresionante, ¿no?
Entonces, parte del asunto es, hay una herramienta que les puede contribuir mucho, que es a quién le pertenece esto. Y es más profunda de lo que uno se imagina. Uno cree que a uno nadie le ha enseñado de que lo que uno percibe, no necesariamente que porque esté en tu cabeza, es tuyo. No porque lo sientas en el cuerpo, es tuyo. Muchas veces es información. Y la herramienta que te queremos compartir hoy es a quién le pertenece esto. ¿Y cómo funciona esta herramienta? Pues, haces una pregunta, haces esa pregunta, es, ok, este pensamiento, este sentimiento, esta emoción, esta sensación en el cuerpo, puede ser miles de cosas. ¿A quién le pertenece esto? ¿Es mío? ¿Sí o no? Y es lo primero que te llega. ¿Es mío, sí o no? Ah, sí. Ok. Si es tuyo, entonces hay manera de hacerlo. Pero te vas a dar cuenta que más del 99% de las cosas no son tuyas. Dale. Y esa es la parte súper interesante. Más del 99% de las cosas no van a ser tuyas. Entonces te preguntas, ¿es esto mío? ¿Sí o no? No. Ok. ¿Es de alguien más? ¿Sí o no? Sí. Si es de alguien más, lo devuelves. Y lo devuelves. Nada más. A veces no se va a quitar del todo, pero te vas a dar cuenta que no es tuyo y entonces que no tienes que hacer nada con eso. Es como con el tráfico. Si hay un montón de ruido de tráfico o la granizada que nos comentaba Pablo, ¿no? Hay un gran ruido de la granizada ahí en Bogotá y te das cuenta, a veces uno cree que puede tener este ruido y si te lo compraras como que si fuera tuyo, estarías una gran molestia, pero cuando te das cuenta, ah, es una granizada, está fuera de mí. Tal vez el ruido de la granizada sigue, pero ya no le tienes que hacer nada con eso. Y eso te empieza a liberar completamente. Claro, y mira que en ese tema de cuando tú dices simplemente lo regreso a quien le pertenece, o lo regresas con más conciencia o lo regresas con conciencia adherida, pues lo que haces es como darte cuenta que estabas haciendo tuyo algo que no es tuyo. Y es que en el universo, pues todo es, digamos, energía. Entonces, así como cuando tú entras a un lugar y sientes, o bueno, percibes, tú dices, ay, no, no quiero estar acá, porque estás percibiendo, digamos, como la energía de un lugar, o hay lugares donde quieres estar y dices, yo aquí quiero estar, lo que está haciendo tu cuerpo es que está, digamos, de alguna manera como leyendo la energía de ese espacio o de esa persona. Entonces, así como tienes como esas habilidades para percibir, por ejemplo, la energía de los espacios, pues también tu cuerpo tiene muchas habilidades, como dice Rafa, para percibir muchísimas otras cosas de otros cuerpos, de otras personas que realmente no son tuyas. Y eso también aplica para los dolores emocionales, pues porque no solo son, digamos, los dolores físicos. ¿Saben cuántas veces te sientes súper deprimido, te sientes con ansiedad o sientes cantidades de cosas que realmente no son tuyas? Ujú. Y esta herramienta empieza a liberarte de una manera impresionante. Porque lo que no reconocemos muchas veces es que tenemos esta gran capacidad de percibir. Y nuestros cuerpos tienen muchísimas capacidades. Y si no Ujú. reconocemos que percibimos un montón, que nos podemos dar cuenta de un montón de energías, vamos a usar esta capacidad en contra nuestra. Por ejemplo, yo me recuerdo, yo pasé más de 20 años entre psiquiatras y psicólogos y súper empastillado, ¿no? O sea, es una cosa así como, por eso me encanta dar estas clases, porque si yo lo pude estar ahorita súper limpio, más de 6 medicamentos controlados, estoy increíble gracias de usar las herramientas de Access, creo que para la mayoría de las personas puede ser mucho más fácil que a mí, ¿no? Y eso me emociona, ver, wow, que sí puede haber un cambio bien grande. Entonces, mucha de esa depresión que tenía era esta gran capacidad que tiene mi cuerpo de primero, de darse cuenta de las tristezas de todos los demás, pero también hago cosas con mi cuerpo. O sea, mi cuerpo tiene capacidades. Y mientras yo había definido eso como malo y terrible, no lo podía cambiar. Y fue un calvario de más de 20 años. Y es algo que de verdad no le deseo a nadie. Por eso es parte que estamos así en esto, pues, porque la vida puede ser más grandiosa para todos. Hay posibilidades más grandiosas. Claro, cuando nos conocimos, Rafa y yo nos conocimos en la clase de cuerpos avanzados en Houston,
Y comentábamos, él pues me contó su historia de todos sus años tomando pastas, yendo al psiquiatra, al psicólogo, y yo le contaba que yo tomaba 14 pastas al día, porque sufría absolutamente todo, o sea, no creo que no había una parte del cuerpo que no me doliera. Y realmente mucho de eso, o digamos, básicamente el 99.99% realmente no era mío, eran muchas de las cosas que estaba percibiendo de los vecinos, de mis compañeros de trabajo, de mi familia y de muchísimas cosas. Entonces, digamos, una herramienta que me ha servido también es decir, bueno, ¿qué regalo hay acá que no he reconocido? O sea, si yo no juzgara esto como un dolor, ¿qué potencia hay o qué regalo hay acá que yo pudiera reconocer si no lo juzgara como dolor? Exactamente, exactamente, porque uno, o sea, dígame, ¿qué connotación positiva tiene el dolor? Ninguna, ¿no? El dolor es algo terrible, algo que hay que evitar. Pero si esa sensación que tenemos nos vamos automáticamente a decir, es dolor, creamos todo lo que consideramos alrededor del dolor, que es terrible, y empezamos a crear todo eso, porque somos superpoderosos. Si Ujú. empezamos con esas sensaciones o con esos dolores y empezamos ¿a quién le pertenece esto? De verdad te vas a dar cuenta que, wow, quizás solo tienes una super capacidad para ciertas cosas. Claro, esta es una herramienta básica pero es parte del inicio, es parte de la base, porque mientras uno no esté, cuando uno no está dispuesto a darse cuenta de lo que es verdad para uno y lo que no es verdad para uno, el asunto es que lo que no vas a poder cambiar es lo que no es verdad para ti. Y cuando no es tuyo, no es verdad para ti y no lo vas a poder cambiar aunque intentes años. Y ahí, digamos, en lo que dice Rafa, hay algo súper importante y es que hay dolores que no se quitan por más que les trabajas, o hay gente que dice, pero mira, es que tengo este dolor por meses, he ido al médico, he hecho de todo, y pues realmente cuando algo tú no lo puedes cambiar, pues es bastante probable que sea porque no es tuyo Ujú. y porque has estado trabajando en algo que realmente no es tuyo. Y si el algo no es tuyo, pues obviamente por más que hagas miles de cosas, pues no lo vas a poder solucionar. Y tal vez si solo preguntaras, ¿es mío o es ajeno? Pues podrías solucionarlo muchísimo más fácil. Es como una posibilidad que se abre para ti. Sí, efectivamente. Y también hay otra parte interesante, o sea, hay cuerpos que no solo es que se den cuenta, sino que tienen capacidades para hacer ciertas cosas. Y por eso es que damos clases de sanadores, de procesos de cuerpo y todo, porque es para invitarte a ese lugar que reconozcas las capacidades que tiene tu cuerpo, ¿sí? Hay personas que no solo perciben, sino que sus cuerpos son capaces de hacer ciertas cosas. Y ese es el lugar donde te invitamos a ir más profundo. O sea, Ujú. la herramienta a quién le pertenece a esto, que funciona así, es, es una base. Es básica no porque sea de menos, sino porque es la base, porque empiezas a ver qué es tuyo y qué no. Porque lo que no es tuyo no lo vas a poder cambiar jamás. Y una vez que ya te vas como entrándole y vas cachando qué no es tuyo y qué no, ya la parte que sí es tuya, wow, ya la podemos cambiar mucho más fácil. Pero lo que pasa es que a veces nos pasamos años tratando de cambiar mentiras. Y ahí es donde sí se vuelve complejo, ¿no? Claro, y eso Pongo el aplica para goce. todo, digamos, esas depresiones que nunca se quitan, esa ansiedad, muchas personas que dicen que el trastorno obsesivo compulsivo, muchas de esas cosas que trabajas por años, pues realmente cuánto de eso es tuyo. Ujú. ¿Y cuánto de eso son un montón de capacidades que uno la está juzgando como algo erróneo? Ujú. O sea, tu punto de vista crea tu realidad y si tienes capacidad, por ejemplo, para percibir cosas y tú de una vez te vas a que eso está malo, no vas a poder acceder a la capacidad que hay detrás, ¿sí? Ujú. O sea, parte de esas depresiones y ansiedades y esquizofrenia son un montón de capacidades que tengo. Y hasta el momento que dejé de etiquetarlas como eso, wow, ahora hasta puedo hacer dinero de eso, ¿no? Ah, o sea, ¿cómo puede mejorar el asunto, no? Entonces, esa es la parte. Y lo que te queremos invitar, parte de esta conversación es, ¿qué pasa si empiezas a quitarle la etiqueta al dolor? Porque Ujú. mientras lo sigas juzgando como algo terrible, algo espantoso,
y le pongas toda esa carga, va a ser bien difícil que hagas algo con eso. ¿Sí? Ujú. Claro, ¿y qué es lo bueno de eso que no has reconocido? O sea, ¿qué es lo bueno de eso que no estás viendo? Si te permitieras ver lo bueno, ¿qué regalos habría ahí? Efectivamente. Y otra parte bien interesante, que es una información que ha estado revolucionando muchísimo, ha creado muchísimo cambio para la gente, que, ok, muchas veces el dolor es una toma de conciencia que te estás rehusando a tener, ¿sí? Es algo que tu cuerpo te quiere decir, es algo que hay una energía ahí que te puedes dar cuenta y uno se resiste. Y cuando haces esa resistencia, duele. Y ahí es donde automáticamente vas y creas dolor. Y esa es la parte súper interesante que ha estado revolucionando completamente esto. La parte interesante es que aquí no nos vamos desde la conclusión, sino que en cada caso vamos preguntando. Y así te puedes darle a la energía exactamente qué es y la puedes cambiar, porque mientras no le pegues a la energía que lo está creando, no lo vas a cambiar tampoco. Claro, y realmente en el dolor hay mucha energía. Si tú usaras la energía que estás usando para crear el dolor, para crear algo grandioso, pues ¿cómo podría ser tu vida? O sea, ¿cuánta energía pones tú en el dolor? Cualquier tipo de dolor, sea dolor físico, dolor emocional, ahí hay una cantidad de energía que podemos usar a nuestro favor. Ajá, y es impresionante, es una energía súper creadora. Y es parte de lo que hemos estado platicando con Paula. ¿Qué pasa si empezamos a hablar y dar la información que la gente pueda utilizar para crear y tener facilidad con eso? Porque es un tema que a todos, de alguna manera, todos tenemos cuerpo. Bueno, todos aquí tenemos cuerpo, los que nos están viendo por lo menos. Todos, y de alguna manera el tema del dolor impacta parte de nuestras vidas. Entonces, y es un tema que muchas veces, wow, como nos vamos a las conclusiones de lo que es, de lo que no es, de cómo tratarlo y cómo tratarlo, ahí es donde perdemos toda la oportunidad de crear con el dolor y de dejar que sea dolor, ¿sí? Porque lo que hacemos muchas veces cuando está el dolor es la resistencia. Y cuando nos resistimos, perdemos toda la oportunidad de ser esa energía súper transformadora, que podemos cambiar miles de cosas, toda la insania que está creando eso, y también perdemos la información que el cuerpo nos quiere dar. Sí, claro. Y si usáramos, digamos, la energía que estamos usando para crear el dolor, para realmente destruir como esa inconsciencia o esa anticonciencia que nos está haciendo crear el dolor, pues ¿qué podríamos crear con eso? Ujú. Y es una parte de las capacidades que se están despertando últimamente, porque era un tema como complejo y ahorita cada vez hay más conciencia y más conciencia y más conciencia acerca de eso. Ujú. Ujú. Entonces, parte de lo que te queremos invitar, en esta ocasión, o sea, Access Consciousness tiene un montón de herramientas, un montón de herramientas. Y parte del proceso es ir aclarando las energías y las definiciones y las conclusiones que, que tú tienes. Entonces, para eso vamos a crear una clase en línea, ¿verdad? Donde sí vamos a ir de lleno a aclarar las energías. No va a ser informativo, sino que vamos a ir a aclarar todas estas energías de lo que podamos para que tú puedas llegar a un punto donde puedas cambiar ese tema del dolor, que no te afecte de esa manera, que tengas facilidad con eso y lo puedas usar para hacer el cambio que puede ser esa energía que tú tienes. ¿Sí? Entonces, no sé si nos quieres contar algo más, Paula. Sí, la idea es que, digamos, yo creo que todos en la vida hemos padecido de alguna manera el dolor, pues en cualquiera de sus tipos. Entonces, ¿qué tal que eso que hemos catalogado como malo, negativo, terrible, horrible, cruel en nuestra vida, lo pudiéramos usar, toda la energía que hay, lo pudiéramos usar para crear algo, digamos, maravilloso, grandioso, contributivo, nutritivo en nuestras vidas? Entonces, esa es como la invitación de la clase. Ujú. Y mientras tanto, lo que les vamos a dejar es un par de regalitos. O sea, en Access Consciousness lo que usamos es un montón de procesos verbales. ¿De qué se trata un proceso verbal? Te hago una pregunta
¿verdad? De una energía que estemos percibiendo, que nos demos cuenta. Luego te vamos a preguntar si estás dispuesto a destruir y descrear eso. Y tú, si quieres sí, si quieres no, porque ese es súper lindo de Access. Nadie te obliga a nada, es lo que tú desees elegir para ti, ¿no? Y después se usa una herramienta que es el enunciado aclarador, que son unas energías que las nombramos, que empiezan a cambiar todo lo que está haciendo eso como real y verdadero para ti. Entonces, te vamos a dejar, y luego Paula, si quieres dejarles una también, pero es, ¿qué has definido como dolor que no es? Todo lo que eso es, lo destruyes, descreas, por favor. Y ahí es donde Sí. dice sí o no. Sí, ok. Acertado, equivocado, bueno, malo, pod y poc, todos los nueve cortos, chicos y más allá. Lo que acaba de decir es el enunciado aclarador. Y si quieren más información del enunciado aclarador, hay una página que se llama theclearingstatement.com, donde hay una explicación de esto como de 15 a 20 minutos, por el doctor Dan Heer, que es uno de los co-creadores de Access Consciousness. El otro, el fundador de Access Consciousness es Gary Douglas, que han desarrollado muchísimo de esto. Entonces, ¿qué has definido como dolor que no es? Ujú, Todo lo que eso sea. Y a veces vas a sentir cosas o te va a llegar una ujú. idea. Eso es lo que quieres cambiar, ¿no? Entonces, ¿qué has definido que es dolor que no es? Todo lo que eso sea, lo destruyes, descreas. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos y más allá. Paula, quisieras... Bueno, y yo les voy a regalar una herramienta que se llama Frackit, ¿sí? Y es como vamos a fraquear la insanidad. Entonces, vamos a hacer, si quieren, el ejercicio en este momento, y es que van a coger como la energía que están usando para crear el dolor, y esa energía la van a usar para, digamos, como fraquear la insanidad que hace que ese dolor exista, ¿sí? Entonces, digamos, todos lo vamos a hacer en este momento, todos se pueden como concentrar en algún dolor que tengan, físico o emocional, y vamos a usar esa energía para fraquear el dolor y vamos a decir bracket, 1, 2, 3, bracket, 1, 2, 3, bracket, 1, 2, 3, bracket, 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 bracket. Uf, gracias. Ok, eso de frac es bien interesante porque frac viene del inglés, que es lo que hacen para perforar. Cuando Los pozos. los pozos petroleros lo que hacen es que meten una carga y fracturan. Y lo que hace es que eso quiebra todo lo que está abajo para que pueda emerger el aceite. Entonces, lo que hacemos con esta energía es fracturar la locura que está creando eso. Y esa es una de las capacidades que tú tienes con el dolor, que puedes fracturar toda la locura, toda la insania que está creando esos dolores. Y esa es una de las superpotencias que uno puede tener con el dolor. ¿Sí? Entonces, gracias por la herramienta, Paula, que eso empieza a cambiar muchísimo cuando las personas lo empiezan a utilizar. Si por cada dolor que tienes o por cada sensación en el cuerpo empiezas a preguntar si es tuyo, lo que dice Rafa, que definido como dolor, y además lo empiezas a hacer el fracking, pues ¿qué podría cambiar en tu vida? Ujú. Y la otra parte es, hay una parte bien curiosa, o sea, que tiene que ver más, no tanto con el dolor, sino que con la enfermedad, ¿sí? Y el asunto es que muchas veces creemos que el cuerpo es el que está mal, ¿sí? Pero el asunto es que los cuerpos no desean enfermarse. O sea, los cuerpos es una cosa súper maravillosa. Ahorita que he estado dando unas clases que se llaman 3 días de cuerpo de Access, que es una profundización muy interesante sobre los cuerpos no les gusta enfermarse. Y entonces es curioso porque uno le echa la culpa al cuerpo, que está mal, que no sé qué. Y el asunto es que cuando el cuerpo se enferma es porque te está haciendo caso a ti con tus puntos de vista. Y Ujú, parte de lo que es interesante en todo este proceso es empezar a quitar todos esos puntos de vista, todas esas, todas esas ganancias que tienes a la hora de crear eso. ¿Ah? Y es una cosa súper maravillosa que quisiéramos explorar mucho más a profundidad contigo. ujú. Sí,
Sí, ¿y cuántos juicios tienes también de eso? O sea, de las enfermedades, de que dependiendo si ya tienes cierta, tienes que tener cierta enfermedad, o de que si en tu familia todos tienen una enfermedad, entonces tú también la tienes que tener. Y cuánto con esos puntos de vista, como dice Rafa, lo que estás creando tú es la enfermedad de tu cuerpo. Y luego le echas la culpa al cuerpo porque pues ya dices que este cuerpo está muy viejo, que este cuerpo no te responde y pues todo lo demás. Y el asunto es que mientras no le des a lo que realmente está creando eso, no lo vas a cambiar. Y cuando le echas la culpa al cuerpo cuando no es del cuerpo, wow, ahí es donde el cambio se atora. Es donde el Ujú. cambio se atora impresionantemente. Entonces, parte de lo que te queremos invitar es empezar a profundizar qué es lo que es realmente verdadero para tu cuerpo. O sea, sí hay cuerpos que hay cosas que sí no funcionan. O sea, sí he conocido cuerpos alérgicos a sustancias. Por ejemplo, hay cuerpos que sí son alérgicos al alcohol. ¿Sí? Pero esa es una parte. Y hay otra parte cuando uno crea eso, esa reacción. Y entonces es un tema que tampoco, pues, en un Zoom informativo, no podemos entrar tan a profundidad, pero sí es un Ujú, tema que es sumamente interesante, que sí empieza a cambiar muchísimo. ujú. Y, wow, Access tiene un montón de herramientas que tienen que ver con el cuerpo. Es una cosa increíble. Porque la parte linda también es que no se considera el cuerpo como de menos. O sea, la mayoría de gente considera el cuerpo como algo erróneo, algo malo. No, o sea, es algo maravilloso y es algo increíble. Y cuando hay realmente cientos de herramientas para temas de cuerpo, que es una maravilla, ¿no? Sí, claro, realmente tu cuerpo es un regalo, solo que muchas veces nosotros lo hemos visto más como una carga que como un regalo. Como lo hemos visto como una carga, pues no nos damos cuenta de cuántas potencias, capacidades, talentos y habilidades, digamos, tiene tu cuerpo, que todo el tiempo lo estás juzgando como que, ay, no, ¿cómo estaría yo de bien si no tuviera este cuerpo? O en cuántas, digamos, como filosofías o tendencias espirituales te dicen que tener un cuerpo es malo y que todo, como las necesidades de tu cuerpo son malas. Y cuánto empiezas tú a crear tantos juicios en relación con tu cuerpo que empiezan a crear, digamos, las enfermedades, los dolores, las patologías, etcétera. Ujú. Y es otra vez tu punto de vista crea tu realidad y es súper interesante. O sea, ¿qué pasaría si uno le empezara a echar la culpa al cuerpo? Porque no te va a funcionar. Y empezar a saber realmente lo que hay detrás. O sea, Ujú. y como decía Paula, el regalo que es tu cuerpo, la maravilla que es tu cuerpo. ¿Sí? Entonces, pues, chicas, Miramos qué preguntas hay. sí. Déjame. Ok, tarán. Ya miro y te leo. Bueno, últimamente me han pasado en momentos en los que siento dolor físico que no distingo entre mi ligero y mi pesado. Ok, Ajá. ok. Eh, De eso hay varias información. O sea, ligero y pesado es una herramienta de Access Consciousness que te sirve para saber qué es lo que es verdad para ti y lo que es mentira para ti. Lo que te hace sentir pesado es mentira para ti, lo que te hace sentir ligero es verdad para ti. Pero muchas veces, si bien es una herramienta que te empieza a decir, ok, que sabes de energía, que puedes distinguir, que no tienes que esa pensadera loca para saber qué es verdad para ti, hay una ujú, parte bien curiosa. Si uno lo que a veces, muchas veces uno hace es que trata de cambiar para cumplir sus puntos de vista, ¿sí? Si uno anda necio en algo, uno no distingue qué es ligero y qué es pesado, ¿sí? Porque trata de torcer el asunto, ¿no? Muchas sí, veces, así es. Ujú. para distinguir el ligero y el pesado, a veces puedes usar ligero o pesado, pues una más fácil que es sí o no. Haces la pregunta, hey, ¿esto es verdad para mí, sí o no? No, sí. Y puede ser bastante claro y fácil, ¿no? Ahora, ligero y pesado te da información de lo que es verdad para ti y lo que es mentira para ti. Pero hay una cosa, cuando tú estás necio con un tema, no te va a salir muy ligero o pesado porque vas a tratar de cambiarlo. Y la otra es, a veces uno crea un pesado artificial. ¿Cómo?
con las elecciones que uno no está dispuesto a cambiar, con algo Mm, que uno no está dispuesto a elegir. O sea, por ejemplo, si uno tiene un tema de dinero, ¿verdad? Y es como, ah, si elijo, ¿cómo va a ser mi vida si elijo ese trabajo? Ah, no, es bien pesado. ¿Es pesado o no estás dispuesto a levantarte a las 6 de la mañana para llegar? ¿No? Porque a claro. veces, porque a veces lo que se meten son esas elecciones que tú no estás dispuesto a hacer. Entonces tienes que ser bien, uno tiene que ser bien honesto, decir, ¿esto realmente es pesado o es otra cosa? Ujú. Porque ahí es donde uno tuerce un montón esta herramienta. Bien Claro, curioso. porque muchas veces la usas para mantenerte como en tu zona de confort. Entonces, pues, no, es que yo quiero que me salga pesado, pues porque realmente tampoco quiero hacer ninguna lección diferente. Ajá, está este viaje. Ay, es que era bien pesado. ¿Era bien pesado? ¿No estabas dispuesto a crear el dinero para ir? ¿O era que Ujú. querían mantener el punto de vista de que es muy caro? ¿Sí? Entonces, ahí también hay que ser bien honesto uno. ¿Es realmente pesado o hay algo más ahí? ¿Sí? Y digamos una buena, pues que a mí, digamos, me ha funcionado, una buena herramienta con eso, es antes de preguntar, como destruir y descrear como los juicios, las proyecciones, las expectativas que yo tengo como en relación con lo que estoy preguntando. Porque digamos que eso como que limpia un poco más como mis puntos de vista y me permite como un ligero pesado, digamos, más real, Ajá. ¿sí? Por ejemplo, tienes una reunión con unas personas y hay una persona ahí que tú decidiste que es la peor persona en el planeta. Obvio, vas a tratar de hacerlo pesado para justificar eso, ¿sí? Ujú. El tip que está dando Paula es genial, que es, ok, si te quitas todo lo que ya concluiste, todo lo que estás esperando de eso, todo lo que ya decidiste de eso, entonces vas a poder cachar más la energía, porque esto se trata de que seas como más consciente de las energías que te rodean y con lo que estás creando, ¿no? Entonces, una manera Claro. es lo que dice Paula. ¿Qué pasa si destruyes, descreas todas las expectativas, proyecciones, juicios, separaciones y todo lo que ya concluiste acerca de eso? Entonces, Sí, porque a veces hay algo que va a crear mucho más para ti, pero pues requiere que pases, digamos, por cierto momento, entre comillas, de incomodidad o que te salgas de tu zona de confort. Pero entonces tú siempre lo vas a sentir como pesado, pues porque ya tienes como el juicio o el punto de vista en relación con eso, ujú, ¿sí? Aquí también están preguntando que a veces devuelven y no se van, no se va como las cosas del todo, pues como los síntomas o la patología. A veces en ese punto, digamos, una herramienta que a mí también me ha servido mucho es preguntarme a quién estoy sanando, ¿sí? A quién estoy sanando que realmente quiero seguir sanando y por eso pese a que devuelvo, aparentemente el síntoma persiste. O que votos, pactos, contratos, juramentos, alianzas, compromisos, uniones, matrimonios, ataduras tengo con tal persona que hace que yo lo quiera sanar y por eso siempre tenga el síntoma de alguien, ¿sí? ujú. Pero también hay que darse cuenta, y esa es una buena parte que vamos a como explorar bien a fondo, pero también hay otra parte, es, o sea, si te está creando ese malestar, de primero es que has decidido que es terrible de eso. Porque mientras uno trate de cambiarlo desde el error, ahí es donde se vuelve bien complejo. Cuando Ujú. tú ya decidiste que eso es terrible y te lo tienes que quitar como de lugar, vas a crear un montón de angustia y un montón de desesperación. Y cuando uno usa cualquier cosa desde ese lugar, lo que va a crear es más de eso. ¿Sí? Sí, eso es una cosa súper esencial. O sea, parte de lo que hace todas estas herramientas de Access súper interesantes es que no es la herramienta como tal la que lo hace, eres tú, desde la energía de donde tú lo haces. Entonces, Ujú. por ejemplo, si ya decidiste que eso es terrible, o sea, lo que hagas es, va a seguir comprobando de que eso es terrible, ¿sí? Mientras si te quitas todo eso que definiste que eso es terrible y empiezas ya, ¿cómo cambio esto? Pero no es de, se tiene que ir y que es espantoso y es terrible, sino que, ok, ¿cómo cambio esto? Ahí el cambio es fácil.
Y hay cosas que a veces no es inmediatamente que se van, hay cosas que toman un tiempo. O sea, hay condiciones que uno ha estado creando durante años y años y años. Por ejemplo, es bien Ujú. curioso, o sea, por ejemplo, las menopausias, bien curioso, ¿verdad? Las mujeres la empiezan a crear desde que nacen casi. Empiezan y oyen, es que a tal edad pasa esto, y tal cosa, y se empiezan a alinear y le empiezan a crear. Y hay cosas que van creando por decenas de decenas de decenas de años. Entonces, a veces sí hay que darle un poquito más para que cambie el asunto. O Claro. Ujú. sea, y hay cosas que uno viene arrastrando desde montones de vidas pasadas y crees en otras vidas, o lo vienes arrastrando en tu material genético desde hace mucho tiempo, si crees en eso, ¿no? Entonces, a veces sí hay que ver un poquito más, ¿sí? Y por eso es que no te podemos dar como una receta, porque, Ujú. o sea, para que funcione esto no se trata con recetas, sino que se trata de empoderarte a ti, a que seas consciente de las energías que están creando eso para que tú lo puedas cambiar. Sí, realmente es más conciencia lo que queremos y lo que quiere Access, que tengas acceso cada vez a más conciencia y que elijas más conciencia. Y nada, estaban preguntando que si tiene sobrepeso y lo juzga y es por eso que no lo puede cambiar. Realmente todo lo que resistes, pues es más difícil de cambiar, porque también resistir es una forma de comprarte, digamos, un punto de vista, ¿sí? Tú los puntos de vista o te puedes alinear o los puedes resistir. Y en ninguno de los dos casos tú estás en neutralidad, vas a estar en polaridad. Ujú. Y eso complica muchísimo. O sea, parte del asunto, para que puedas ir como cambiando toda esta parte del cuerpo y todo, es desde qué lugar lo estás haciendo. Si quieres Ujú. cambiar a tu cuerpo porque ya decidiste que está mal, cualquier cosa que hagas, vas a ir comprobando de que está mal. O sea, ¿no se han dado cuenta la gente que se opera porque no les gusta su cuerpo? Sí, O sea, como que es súper obvio la parte que odian de su cuerpo. O sea, claro, y mucha gente se hace una y otra y otra y otra cirugía porque finalmente nunca se van a ver, digamos, bien desde su punto de vista. siempre van a considerar que eso es erróneo. Y por más que hagan, va a seguir siendo erróneo porque lo que hace cuando tú empiezas a actuar desde que ya decidiste que algo está mal, es comprobar que eso está mal. Ujú. Ujú. Entonces, si quieres un cambio con tu cuerpo, el primer lugar es desde dónde lo estás haciendo. Desde lo que va a crear más para tu cuerpo o desde lo que ya decidiste que tiene que ser. Claro, y también digamos cuánto te juzgas y juzgas a tu cuerpo según como los estereotipos de esta realidad. Entonces, pues porque no eres lo suficientemente alto o flaco, esto, o bueno, qué sé yo, entonces ya concluiste que eso está mal. ¿Y qué tal que esa diferencia que es tu cuerpo, lo que tú juzgas de tu cuerpo, sea el mayor regalo para el mundo? Ujú. Y esa es la primera parte. O sea, si realmente quieres cambiar a tu cuerpo, o sea, ¿desde qué lugar lo estás buscando? ¿Desde dónde lo estás haciendo? Desde que ya decidiste que eso es terrible. Si es desde ese lugar, va a seguir siendo terrible. Y lo que vas a hacer es solo comprobar de que eso es terrible. Entonces, parte de la invitación es, wow, ¿qué pasaría si hay una posibilidad completamente diferente de abordar a tu cuerpo, los cambios con tu cuerpo? O sea, el tema de las dietas es una cosa súper interesante. Y doy una clase que se llama Las mentiras de las dietas, donde le damos como a todo eso, que es súper divertido, ¿no? Porque, o sea, ¿cuántos nos hemos comprado que la gordura tiene que ver solo con la comida? O sea, una parte sí, claro, pero no es todo. O sea, ¿cuántas veces han conocido a gente que es así un palo y come como tonel, ¿no? Y hay otra gente que está ahí, huele algo y... Entonces, hay una parte muy pequeña que sí tiene que ver con la comida, pero todo lo demás tiene que ver con todos los puntos de vista que hay detrás. Y la forma corporal, wow, es un tema súper interesante y apasionante, que tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver, wow, muchas veces con lo que decidiste que tiene que ser tu cuerpo
incluso hasta un montón de lealtades. En una sesión fue bien curioso porque una chica que estábamos como trabajando eso, cuando ya logró quitar todos esos juicios de su cuerpo y todo eso, lo que nos dimos cuenta, y así haciendo un montón de los procesos que se hacen cuando uno da una sesión de Access, ella había perdido a su mamá cuando era chiquita. O sea, se pelearon horrible y era abusiva y no sé qué, y se terminó yendo a vivir a otro país y la mamá murió y entonces andaba con toda esta como cosa de la mamá. Y parte de lo que llegamos a ver cuando realmente le pegamos a la energía que estaba creando su cuerpo, era de que ella con esa forma de su cuerpo estaba honrando a su mamá, estaba tratando de recordarla y de mantenerla presente. Y claro, o sea, ¿cómo le vas a decir a alguien que es erróneo eso? No es desde el error. O sea, cuando se dio cuenta de que había algo que le estaba funcionando para crear a eso, su cuerpo así, wow, se llegó a dar cuenta de eso. Y nos pudimos llegar a dar cuenta de eso hasta que soltó que eso era terrible y empezamos a ver realmente qué estaba creando eso. Y cuando llegamos a eso, fue como, ok, pudo soltar toda esa energía y hay otras maneras que puedas honrar a tu mamá y que puedas como soltar todos esos episodios que habían atrás. Entonces, con algunos procesos de cuerpo que sirven para liberar un montón de energías, cambió eso. Y también empezó a honrar a su mamá de otras maneras. Hizo un altar y tal. Y el cuerpo empezó a cambiar increíblemente. Impresionante lo que cambió ese cuerpo. Pero es parte de que tú, tu cuerpo lo estás creando con tu punto de vista. Sí, nuestro cuerpo es muy poderoso, realmente. ¿Qué tomaría que lo reconociéramos como tal? Ujú. Sí, entonces, bueno, pues esta es una invitación para que si les interesa el tema, vamos a dar una clase el 26 de marzo a las 8, Rafa, o a las 7, ya no sé. A las 7 México, 8 Colombia Ah, y ok. depende de dónde estén en el planeta. Pues por si nos quieren acompañar, igual pues la idea es que vamos a seguir haciendo como estos Zoom, pues para compartir otras herramientas y bueno, ¿qué más es posible? Y el asunto es, o sea, parte de, o sea, cuando estamos en una clase, sí entramos a cambiar los puntos de vista, así como, por ejemplo, lo que hicimos de todo lo que has decidido, qué es dolor, qué no es, y empezamos a aclarar y a cambiar todas esas energías. En esta ocasión no lo hacemos porque es un informativo que es público y, sin embargo, en las clases sí vamos a cambiar todos esos puntos de vista que estés dispuesto a cambiar. ¿Sí? Entonces, esa es la parte súper interesante. Entonces, también podemos como ver tu caso específico si tú quieres y ver qué es lo que podemos cambiar durante ese tiempo. ¿Sí? Así es. Ujú. Bueno, Entonces, pues muchísimas gracias para todos. La información de la clase, pues la pondremos en Facebook y bueno, pues en los grupos, en WhatsApp y todo lo demás. Y bueno, pues gracias por su maravillosa contribución a este Zoom. Y bueno, gracias Rafa por hacer parte de esto y por invitarme a esto. gracias a ti, Paula, eres súper mágica y gracias a todos los magos que andan aquí, aquí que nos están viendo. De verdad, tienen una capacidad con los cuerpos muy particular, Paula, y muchas gracias. ¿Y qué tomaría para que más se Lo beneficiaran de eso? sobrecreemos, lo sobrecreemos. Ajá. ¿Y qué, Sobrecreemos. Ujú. ¿Y qué pasaría si todos ustedes que tienen capacidades con los cuerpos empezaran a acceder a eso? O sea, ¿cómo sería el mundo si tú reconocieras las capacidades que realmente tienes y las empezaras a usar a tu favor? Wow, ¿qué pudiéramos crear entre todos? Sí, wow. Wow. Entonces, Realmente sería un ujú, regalo maravilloso para todos. ok. Así es. Muchas gracias y muy honrado de estar contigo, Paula, y Bueno, gracias a todos los que nos ven gracias ahora a y nos van a ver en el todos. futuro. Chao, hasta pronto. Chao. Nos Bye. vemos pronto. Bye.